que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Me permitió darme cuenta y confrontarme también con mi capacidad de control, mis ganas de querer siempre que todo sea como yo quiero. Este taller te enseña a ver heridas que no sabías que tenías, procesos que no has culminado y te deja ver un camino para ir mejorando poco a poco. Me ayudó mucho a tener más confianza en mí misma, a perdonar, a reanudar relaciones que pensé que tenía perdidas y a ser más intencional en mejorar cada día más en cada uno de los aspectos de mi vida. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Saludos, bienvenidos a este espacio Una Semilla de Fe.
Doy gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos a través de este medio, a través de la tecnología y estar conectados con diferentes países como Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, entre otros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de perdonarse a sí mismo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Permite que tu palabra encuentre un buen terreno en nuestros corazones, germine y dé abundantes frutos. Antes de entrar en materia, pues traje algunas frases relacionadas con el tema. Antes de perdonar a los demás, es necesario aprender a perdonarse a sí mismo. Valiente es perdonarse uno mismo. Perdónate una y otra vez, tantas veces como necesites para tener paz. Para seguir adelante es necesario perdonarse a sí mismo. A veces perdonarse uno mismo cuesta más que perdonar a los demás. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? Todos conocemos la historia del apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesucristo, no solo una vez, sino 3 veces. En un momento de la vida de Jesús que más necesitaba de su círculo más cercano. Además, cuando Jesús profetizó que Pedro lo negaría, él le dijo: Señor, dispuesto estoy no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le contestó: Pedro, hoy, antes que el gallo cante, tú habrás negado 3 veces que me conoces. Luego vemos en Mateo 26:75, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí Pedro se da cuenta de su pecado. Pedro reconoce que falló al Señor y llora amargamente, como muchos de nosotros hemos llorado cuando nos damos cuenta que hemos pecado y lo confesamos al Señor. Luego de esto, pues el Señor es crucificado, es sepultado y resucita al tercer día. Se aparece a muchas personas, pues incluyendo los discípulos, y también se apareció a Pedro. Vamos a leer en Juan capítulo 21, del versículo 15 en adelante, donde dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 3 veces el Señor le hizo la misma pregunta a Pedro. Allí estaban Pedro, algunos de los discípulos y Jesús resucitado.
Imagino la vergüenza que sentía Pedro ante Jesús, pero lo maravilloso es que Jesús en ningún momento le reprochó nada. Al contrario, lo restauró, lo ayudó a perdonarse a sí mismo. Cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? El Señor sabía que Pedro lo amaba. Era Pedro el que necesitaba ser confirmado que él amaba al Señor, que a pesar de que él había fallado, a pesar de que había negado al Señor, Pedro lo amaba. Y allí estaba el Señor haciéndole esa pregunta a Pedro porque Pedro necesitaba entender que sí amaba al Señor. Y luego en ese mismo capítulo 21, leemos en el versículo 18, el Señor le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En estos versículos Jesús profetizó en qué clase de muerte iba a morir Jesús. Profetizó que moriría como un mártir. La expresión que dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, habla de que Pedro sería crucificado. Y la tradición afirma que Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo entre los años 64 al 68 después de Cristo. Así que lo que Pedro dijo antes de negar al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, se cumplió. Solo que en esa ocasión Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas, en su humanidad, y falló. Pero luego que el Señor resucitó y que le dio el poder a través del Espíritu Santo, que ocurrió en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, luego entonces vemos a Pedro en el capítulo 2 de Hechos, predicando la palabra del Señor con valentía, y dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Luego vemos en el capítulo 4 cómo Pedro es llevado a la cárcel por predicar el Evangelio. Y en estos versículos que acabamos de leer del 18, del capítulo 21, en versículos 18 y 19, vemos que el Señor le profetizó de qué forma iba a morir. O sea que Pedro fue totalmente restaurado. El Señor le dijo que ese pecado de haberlo negado 3 veces no era el final de Pedro. De todas maneras, Pedro cumpliría la voluntad del Señor porque Pedro lo amaba. Pedro amaba al Señor. Pedro no se quedó allí estancado en que había negado al Señor, sino que el Señor le permitió seguir adelante con la ayuda de Él, con el poder del Espíritu Santo. Y así como Pedro pudo perdonarse a sí mismo y seguir adelante con la ayuda del Señor, así también nosotros también podemos seguir adelante. Lo que impide
que nos perdonemos a nosotros mismos es el sentimiento de culpa y de vergüenza por lo que hemos hecho. Y esto consume mucha energía, mucha de nuestra energía. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, no, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nueva versión internacional. Pero al no perdonarnos, nosotros mismos nos estamos condenando. Nos convertimos en nuestros propios verdugos. Nos reprochamos los errores, no aceptamos nuestros defectos, nos volvemos perfeccionistas y tenemos problemas para relacionarnos. No hay un buen manejo de las emociones y esto puede generar enfermedades. La palabra nos ayuda en este proceso. Traje algunos versículos. La Biblia está llena de versículos que hablan acerca del perdón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Traje los que yo me sé de memoria. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ningún pecado que se quede afuera. Dice que nos limpia de todo pecado. El pecado que yo no me había perdonado, ya Cristo me lo perdonó. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy leyendo la Biblia de las Américas en esa versión. Entonces, si ya yo confesé mi pecado, tengo que confiar que Dios es fiel y es justo para perdonar mi pecado, ese pecado que es tan difícil perdonarme yo misma, y limpiarme de toda maldad. En el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el Salmo 32, versículo 1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. En el versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. También lo vemos cuando el Señor Jesucristo, cuando al Señor Jesucristo le llevaron a la mujer samaritana para que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio y se suponía que si la habían sorprendido ella tenía que morir apedreada y allí estaban los fariseos dispuestos a hacerlo. Y el Señor les dijo, todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y bueno, y todos se fueron y quedó el Señor Jesús solo con esta mujer. Y le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, no están, se han ido. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, si el Señor Jesucristo no nos condena, si el Señor Jesucristo ha borrado nuestra culpa y nuestra vergüenza, entonces nosotros tenemos que aceptar ese perdón del Señor y dejar de culparnos y de condenarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es necesario aprender a perdonarse? Bueno, puede que haya muchos puntos, pero yo traje 3. Número 1, porque es crucial para convertirse en una persona sana y feliz. 2, es amarse a sí mismo con amor incondicional, es aceptarse uno mismo con todas sus virtudes y defectos. 3, al perdonarnos nos libramos de todas las emociones negativas en relación
con nosotros mismos. Nos abrimos a nuevos caminos y oportunidades. Mientras no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos estancados. No estamos disfrutando de la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. No somos felices, ni hacemos felices a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, oremos para cerrar. Señor Jesús, muchas gracias porque tu sangre preciosa cubre nuestros pecados. Gracias porque tú cargaste con nuestra culpa y vergüenza para que podamos vivir esa vida abundante que has prometido para nosotros. Ayúdanos a apropiarnos de tu perdón incondicional. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.